Teresa Moreno Barriga, profesora del Instituto María Zambrano e investigadora, presentaba su libro La enseñanza en Alcázar de San Juan en el siglo XIX en el Museo Municipal. Al acto asistió el delegado de Educación José Caro y la alcaldesa Rosa Melchor y fue presentado por el periodista Enrique Sánchez Lubián. Se trata de un acto incluido en la programación de La locura del Quijote y al que acudió numeroso público para acompañar a la autora. El libro de Teresa, la relevancia y la importancia que yo creo que tiene. Estamos muy orgullosos de ser una ciudad educadora, de tener la conciencia clara de que no solamente se educa en los centros, sino que toda la sociedad formamos parte de esa formación de los futuros ciudadanos y del mismo modo tenemos, yo creo, que esa identidad porque lo venimos arrastrando y lo venimos mamando, permítanme la expresión, pues desde hace como Teresa explica en su libro desde hace ya muchísimas décadas, muchísimos siglos. Por eso, de verdad, muchísimas gracias, Teresa. Es un libro muy completo que nace a partir de las investigaciones que esta profesora comienza a hacer en el archivo municipal, donde le pica el gusanillo de la investigación y se engancha con la historia de la educación, su especialidad. Bueno, pues empecé a trabajar en el libro en el año 2018 y poco a poco me salió además un informe en 1814 que daba una panorámica muy interesante sobre lo que había sido la enseñanza en ese año. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé con las actas y a mirar, porque los municipios, los ayuntamientos eran los responsables de la educación. Entonces, bueno, pues las actas reflejan muy bien todo lo que ha sido la enseñanza en el siglo XIX. Hay actas que faltan, del 20 al 23, del 29 al 38, pero bueno, se sigue bastante bien. Y luego porque me apareció un libro de actas de las comisiones de instrucción que ha habido aquí, que estaban formadas por el alcalde, por el párroco, y entonces pues también de alguna manera te dan una visión cuando venían los inspectores de Ciudad Real, los exámenes que hacían, y bueno, pues poco a poco allí empecé a trabajar y bueno, pues al final muy orgullosa de haber hecho este libro sobre la enseñanza en el siglo XIX, además, porque se han hecho algunas cosas, pero en el XX. La educación ha cambiado mucho. Hay que tener en cuenta que en aquellos años el 80% de la población no sabía ni leer y eran muy pocos los que tenían acceso a esa educación. Los chicos andaban por la calle o trabajando desde muy pequeños. Es mucho, muchísimo. Imaginaros que antes la enseñanza no era obligatoria y los niños pues estaban en la calle o trabajando en el campo o trabajando en las casas. Entonces pues había parvar de niños pues en la calle porque solamente tenían derecho a la educación, bueno, tenían derecho, no tenían derecho, pero vamos, solo las familias pudientes eran las que tenían acceso a la educación, claro, y después de ahí pues saltaban ya a una educación secundaria, que eran las aulas de latinidad que había en el convento de San Francisco y en el de los Trinitarios, y ya desde ahí se pasaba a unos estudios superiores, pero ya en las universidades. Entonces era una minoría de gente. Es importante conocer la historia y saber de dónde venimos, además de valorar lo que actualmente tenemos para así aprovecharlo. Un libro que habla de educación y que habla de la historia de educación de Alcázar, de nuestra tierra, creo que es especialmente bienvenido. Y creo que Teresa Moreno pues ha hecho una labor encomiable de recuperación de la memoria de lo que es la educación en Alcázar de San Juan. Sin duda había un hueco importante en la historia de la educación y para comprender lo que es hoy en día tenemos que remontarnos a nuestros orígenes. En un momento dado hubo personas que consideraron importante dejar documentado la realidad de la educación en ese momento. Y hay personas que con pasión, con cariño, con entrega, con compromiso a su profesión se han dedicado a recuperar esa historia para regalárnoslas a todos. Enrique Sánchez Lubián, periodista alcazareño en Toledo, insistía en la huella que Teresa como profesora ha dejado, no solo en el Instituto Zambrano, sino a través de todas las investigaciones que ha realizado de diferentes lugares e infraestructuras de la ciudad. De una historiadora y una profesional de la enseñanza y la educación que en Alcázar, en su experiencia en el Instituto María Zambrano, dejó huella y nos hizo a los alcazareños comprender muchas cosas de una manera distinta, con algunas de las exposiciones temáticas que ella hizo sobre el cine Crisfer, sobre la Renfe, nos hizo verle con un valor pedagógico y didáctico a todas esas experiencias vitales que teníamos. El trabajo, como ya han comentado, es un trabajo impresionante, un trabajo que nos acerca a los orígenes de la educación, especialmente de la educación pública en nuestra ciudad, y es importante.
es importante, como decía el delegado, saber de dónde venimos para saber lo que somos. Y hoy en día, si la educación pública en Alcázar tiene más de una docena de centros públicos, es gracias a los esfuerzos que hicieron los pioneros, unos pioneros a los que Teresa ha puesto nombre y apellido, incluso rostro, porque en el libro hay muchas fotografías de aquellos maestros o maestras que abrieron un camino para ser lo que hoy somos. Esta obra se ha editado gracias a la colaboración del Ministerio de Educación y, entre otras etapas, recoge la creación de las escuelas de primeras letras y aulas de latinidad, con una educación que logra hacerse obligatoria de los 6 a los 9 años con la Ley Moyano.